Llegamos al estacionamiento a media mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes bajas que suelen quedarse atrapadas en esta zona de la costa de Oregon. El aire estaba fresco, con ese olor a sal mezclado con tierra húmeda que siempre me hace sentir que estoy lejos de la ciudad. El estacionamiento no era grande, apenas un espacio de grava compactada, rodeado por árboles altos que parecían formar una especie de entrada natural al sendero. Me quedé un momento dentro del auto, observando cómo la luz se reflejaba en las gotas que aún quedaban sobre el parabrisas. Había llovido durante la madrugada y el bosque lo dejaba claro desde el primer vistazo. Al bajar, sentí el crujido de la grava bajo mis botas. Ese sonido siempre me marca el inicio real de una caminata. Miré alrededor, un par de vehículos más, todos de gente que seguramente ya había avanzado por el sendero. No había ruido de voces ni pasos cercanos, solo el murmullo constante del viento moviendo las ramas. Me ajusté la mochila, respiré profundo y comencé a caminar hacia el inicio del sendero, donde un letrero de madera marcaba la entrada oficial. No decía mucho, solo el nombre del área y algunas reglas básicas: mantener el camino limpio, respetar la fauna, no salirse del sendero, cosas que ya conozco, pero que siempre es bueno recordar. El sendero comenzaba con una ligera inclinación, nada exigente, pero suficiente para sentir cómo el cuerpo empezaba a activarse. El suelo estaba húmedo, aunque no resbaloso, y las hojas caídas formaban una capa suave que amortiguaba cada paso. A los lados, los helechos crecían en grupos densos, algunos tan altos que casi alcanzaban mi cintura. Los troncos de los árboles estaban cubiertos de musgo, un verde intenso que contrastaba con el marrón oscuro de la corteza. Cada vez que levantaba la vista, veía cómo las copas se movían suavemente, dejando pasar pequeños destellos de luz. A medida que avanzaba, el sonido del bosque se volvía más claro. Primero escuché el canto de un ave que no pude identificar, luego el golpeteo de una rama que chocaba contra otra con cada ráfaga de viento. Era un ritmo irregular, pero constante, como si el bosque tuviera su propia respiración. Me detuve un momento para escuchar con más atención. Siempre me gusta hacer eso al inicio de una caminata, quedarme quieto, dejar que el entorno me envuelva y sentir que estoy entrando en un espacio que no me pertenece, pero que me permite estar ahí por un rato. El sendero se ensanchó un poco después de los primeros metros, permitiendo ver más lejos entre los árboles. El terreno cambiaba ligeramente de textura, pasaba de tierra húmeda a una mezcla más compacta con pequeñas piedras. No era difícil de caminar, pero sí requería prestar atención para no tropezar con alguna raíz expuesta. El olor a humedad se intensificaba en algunos tramos, especialmente en las zonas donde el sol no alcanzaba a secar el suelo. Era un aroma familiar, casi reconfortante, que me recordaba a otras caminatas en lugares similares. Seguí avanzando con paso constante, disfrutando del silencio y del movimiento del bosque. Cada tanto encontraba pequeños claros donde la luz entraba con más fuerza, iluminando el polvo suspendido en el aire. Esos espacios siempre me dan la sensación de estar entrando y saliendo de distintos ambientes dentro del mismo sendero. En uno de esos claros apareció un letrero montado sobre un poste de madera. Era sencillo, con letras rojas y blancas que destacaban entre el verde del entorno. El mensaje era directo: Caution Poison Oak, Stay on Trail. Me detuve frente a él, no porque fuera algo nuevo para mí, sino porque siempre me parece importante recordar lo que significa. El Poison Oak es una de las plantas más comunes en los bosques de Oregon. Tomar un poco de agua. El aire estaba fresco, pero la caminata comenzaba a calentarme, y sentí la necesidad de hidratarme antes de continuar. Después de unos minutos, retomé el camino. El sendero volvía a estrecharse, rodeado de arbustos que crecían hacia adentro, como si intentaran cerrar el paso.
No era incómodo, pero sí obligaba a caminar con más cuidado. Las ramas bajas rozaban mis brazos y mi mochila, dejando pequeñas marcas de humedad. El sonido del viento se hacía más fuerte en esta parte del recorrido, probablemente porque los árboles eran más altos y las copas formaban una especie de túnel natural que amplificaba el movimiento del aire. Mientras caminaba, pensé en lo mucho que disfruto estos lugares. No se trata solo del paisaje, sino de la sensación de estar desconectado de todo lo demás. Aquí no hay ruido de autos, ni conversaciones ajenas, ni distracciones. Solo el bosque, el sendero y el ritmo de mis pasos. Es una especie de descanso mental que siempre agradezco. El terreno comenzó a inclinarse ligeramente hacia arriba. No era una subida pronunciada, pero sí suficiente para sentir cómo los músculos de las piernas empezaban a trabajar más. Me tomé mi tiempo, manteniendo un paso constante y respirando de manera controlada. A mitad de la subida me detuve un momento para observar el paisaje. Desde ahí podía ver cómo el sendero serpenteaba entre los árboles, perdiéndose en la distancia. Era una vista simple, pero hermosa en su propia manera. Seguí avanzando, disfrutando del esfuerzo físico y del entorno. El sendero volvía a cambiar de textura, esta vez a una mezcla de tierra y raíces expuestas que formaban pequeños escalones naturales. Tenía que prestar atención para no tropezar, pero eso también hacía que la caminata fuera más interesante. Cada paso requería un poco más de cuidado, un poco más de conexión con el terreno. El bosque se volvía más denso a medida que avanzaba. Los árboles estaban más juntos y la luz que entraba era más tenue. El aire también se sentía diferente, más fresco y húmedo. Podía escuchar el sonido de agua corriendo a lo lejos, tal vez un arroyo escondido entre la vegetación. No lo veía, pero su presencia era clara. Ese sonido siempre me da una sensación de tranquilidad, como si el bosque tuviera su propia música de fondo. Seguí caminando, disfrutando del ambiente y del ritmo del sendero. Cada tanto veía pequeñas flores silvestres creciendo entre los arbustos, agregando toques de color al paisaje. Eran detalles que tal vez pasarían desapercibidos si caminara más rápido, pero que me gusta notar cuando tengo tiempo para hacerlo. Aquí se cumplen las primeras 1000 palabras. A partir de aquí aparece el anuncio del Poison Oak. A mitad del recorrido, justo cuando el sendero se estrechaba y la vegetación comenzaba a acercarse demasiado a los bordes, apareció